Una mujer que lo tenía todo descubrió de la peor forma que el amor no se compra ni se elige por estatus social. Acostumbrada a mirar al mundo desde la cima del éxito, despreció al hombre cuyas manos sucias de tierra tenían el poder de sanar su alma vacía. Lo juzgó por su ropa humilde sin saber que él cambiaría su vida para siempre. Ella era una dentista de manos delicadas y corazón helado, y estaba a punto de sentir el dolor más agudo de todos, uno que ningún anestésico podría calmar, los celos por el jardinero que había despreciado. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Mónica Valverde vivía en un mundo de blancos impecables y brillos metálicos. Cada superficie en su clínica dental, sonrisa perfecta, reflejaba su propia imagen, una mujer rubia, de ojos azules como el hielo, alta, esbelta y con una postura que irradiaba un control absoluto. A sus 34 años, había construido un pequeño imperio basado en la perfección estética. Sus pacientes pagaban sumas exorbitantes por carillas de porcelana, blanqueamientos láser y la promesa de una sonrisa digna de una estrella de cine. Y Mónica cumplía. Era la mejor. Su vida fuera de la clínica era una extensión de la misma pulcritud. Un apartamento minimalista en la zona más exclusiva de la ciudad, un coche alemán de último modelo y un círculo social tan reducido como selecto, compuesto por otros profesionales que, como ella, medían el éxito en logros y posesiones. Pero en el silencio de su apartamento, cuando el eco de sus tacones sobre el mármol era el único sonido, una sensación de vacío la invadía. Era como un diente perfectamente blanco por fuera, pero con una caries invisible que avanzaba lenta y destructora por dentro. Ignoraba esa sensación con la misma pericia con la que ignoraba las pequeñas imperfecciones en la vida de los demás, enfocándose únicamente en el trabajo. El trabajo era su refugio, su armadura y su identidad. Aquel martes comenzó como cualquier otro. Una agenda llena, una consulta de revisión con un político local, el inicio de un tratamiento de ortodoncia para la hija de un empresario y la colocación de un implante. Todo bajo control. Todo predecible. Hasta que la puerta de la clínica se abrió con una urgencia que rompió la atmósfera serena del lugar. Laura, su recepcionista y asistente, una joven dulce y eficiente, apareció en la puerta de su consultorio con el rostro pálido. Doctora Valverde, disculpe la interrupción, pero, hay una emergencia. Un hombre con un dolor terrible, dice que se rompió un diente. Mónica frunció el ceño. Odiaba las emergencias. Eran sucias, desordenadas, impredecibles. Rompían su agenda meticulosamente planificada. ¿No hay otro doctor disponible en la zona? ¿Le has ofrecido los datos de la clínica pública? Preguntó con una frialdad que ya no sorprendía a Laura. Lo hice, doctora. Pero insiste, dice que le recomendaron este lugar, que pagará lo que sea. Se está sujetando la mandíbula y se ve, realmente mal, susurró Laura, visiblemente afectada por el estado del hombre. Mónica suspiró, un sonido de pura resignación. Está bien. Que pase al consultorio 3. Dile que espere. Terminaré aquí y luego lo atenderé. No era compasión lo que la movía, sino la defensa de su reputación. Sonrisa perfecta no rechazaba pacientes, simplemente los filtraba. Unos minutos después, Mónica entró en el consultorio 3, con su bata blanca almidonada y sus guantes de látex ya puestos. Y allí lo vio. Sentado en el sillón dental, que parecía encogerse bajo su presencia, estaba un hombre que era la antítesis de todo su mundo. Era alto, de hombros anchos y una piel bronceada por el sol. Llevaba una camiseta simple, manchada de tierra, y unos vaqueros gastados. Sus manos, grandes y ásperas, descansaban sobre sus rodillas, y en ellas se adivinaban años de trabajo físico. Una barba cerrada enmarcaba un rostro de facciones marcadas, y a pesar del dolor que contraía su mandíbula, sus ojos brillaban con un verde intenso, como un bosque después de la lluvia. Era Diego. Y su primer pensamiento, el que su mente profesional no pudo filtrar, fue de puro y simple desdén. Un obrero, pensó. Seguro que fue en una pelea de bar. Buenas tardes, dijo Mónica, su voz cortante, sin un ápice de calidez. Soy la doctora Valverde, ¿cuál es el problema? Diego se sobresaltó un poco, sorprendido por su entrada abrupta. Intentó hablar, pero una punzada de dolor le hizo hacer una mueca. Buenas tardes, doctora, dijo con dificultad, su voz grave y un poco ronca. Estaba trabajando, una herramienta resbaló y me golpeó en la boca. Creo que se me partió un molar.
El juicio de Mónica se intensificó. Trabajando. Por supuesto. Podía olerlo, un vago aroma a tierra húmeda y sudor limpio que chocaba con el olor estéril y antiséptico de su clínica. A ver, abra la boca. Con cuidado. Diego obedeció. Mónica se inclinó, y la luz del equipo dental iluminó el interior de su boca. Vio el daño inmediatamente, un segundo molar superior fracturado casi hasta la línea de la encía. Era un trabajo complicado. Requeriría habilidad y tiempo. Mientras exploraba con sus instrumentos, no pudo evitar notar que, a pesar del accidente y de su aspecto humilde, el resto de su dentadura estaba sorprendentemente sana y cuidada. Contradictorio. Se apartó y se quitó las gafas de aumento. La fractura es severa. Necesitaremos hacer una radiografía para ver si la raíz está afectada. Dependiendo del resultado, podríamos intentar una reconstrucción con corona, o en el peor de los casos, una extracción y un futuro implante. Habló con la misma distancia con la que describiría un problema mecánico en su coche. Diego la miraba fijamente, sus ojos verdes analíticos. Podía sentir la frialdad que emanaba de ella. No era solo profesionalismo, era una barrera, un muro invisible que lo mantenía a distancia. Haga lo que tenga que hacer, doctora, dijo con voz firme. Confío en su criterio. Solo, por favor, quíteme este dolor. Había una vulnerabilidad en su petición que Mónica eligió ignorar. Llamó a Laura para que le hiciera la radiografía. Mientras esperaba los resultados, se lavó las manos en su consultorio privado, frotándolas con fuerza, como si quisiera borrar no solo los gérmenes, sino la impresión de aquel hombre. El olor a tierra persistía en su memoria olfativa. ¿Por qué le molestaba tanto? Atendía a todo tipo de personas. Pero aquel hombre, con su evidente fortaleza física y su humildad forzada por el dolor, representaba algo que ella había luchado toda su vida por dejar atrás: la simplicidad, el trabajo manual, un mundo sin el lustre del éxito académico y financiero. La radiografía confirmó sus sospechas. La raíz estaba intacta. Podría salvar el diente. Era el reto perfecto para demostrar su habilidad. Volvió al consultorio 3, donde Diego esperaba con una paciencia que la irritaba. Tenemos suerte, anunció, como si le estuviera concediendo un favor. La raíz no está dañada. Procederé a limpiar la zona, aplicar anestesia y realizar una reconstrucción temporal. Deberá volver en una semana para que tomemos medidas para una corona definitiva. Es un procedimiento costoso, añadió, observando su reacción. Diego simplemente asintió. El dinero no es problema, doctora. Mi salud es lo primero. Aquella respuesta la descolocó. Esperaba que regateara, que pusiera excusas. Pero él aceptó el presupuesto sin pestañear. Durante la siguiente hora, Mónica trabajó en silencio, con una concentración absoluta. Sus manos, habitualmente firmes y seguras, se sentían extrañamente sensibles al contorno de la boca de Diego. Podía sentir el calor de su aliento a través de su mascarilla, la textura de su piel bajo sus dedos cuando sujetaba su mandíbula. En un momento, tuvo que pedirle que girara un poco la cabeza. Su mejilla rozó la tela áspera de su camiseta y, por un instante, el olor a tierra y a él, a hombre, la invadió, directo y sin filtros. Sintió una sacudida, una chispa inesperada de algo primitivo y confuso que la hizo retroceder 1 milímetro. ¿Qué era eso? ¿Atracción? Imposible. Era una reacción absurda, una traición de sus propios sentidos. Lo atribuyó al cansancio, al estrés. Se recompuso y continuó trabajando con una rigidez aún mayor. Diego, por su parte, soportaba el procedimiento con los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Pero de vez en cuando los abría y la observaba. Veía la concentración en sus ojos azules, la forma en que su ceño se fruncía ligeramente, el mechón de pelo rubio que se escapaba de su gorro quirúrgico. A pesar de su frialdad, había algo hipnótico en su habilidad. Sus manos se movían con una gracia y una precisión que él, como artesano de la tierra, podía reconocer y apreciar. Cuando terminó, le dio las instrucciones postoperatorias con su tono habitual. No coma nada sólido durante las próximas horas. Evite alimentos muy calientes o fríos. Le recetaré un analgésico por si siente molestias cuando pase el efecto de la anestesia. Laura le dará la cita para la próxima semana en recepción. Estaba lista para marcharse, para poner fin a ese encuentro tan peculiar. Pero Diego, ahora libre del dolor agudo, la detuvo con su voz. Doctora Valverde. Mónica se giró, impaciente. Él se incorporó lentamente en el sillón y la miró, esta vez con una media sonrisa que transformó su rostro,
suavizando sus rasgos. La parte de la boca anestesiada le daba un aire ligeramente torpe, pero sus ojos verdes brillaban con gratitud y algo más, algo que parecía una mezcla de admiración y picardía. Quería darle las gracias. Sé que he arruinado su agenda. El dolor era insoportable. Pero sus manos son increíbles. Tienen magia. El cumplido era sincero, directo. Y por alguna razón, incomodó a Mónica más que cualquier queja. Es mi trabajo, respondió secamente, quitándose los guantes y tirándolos a la papelera. No hay nada de mágico en ello. Es ciencia. Diego soltó una risita suave. Quizás. Pero la ciencia en manos de un artista se convierte en magia. Usted es una artista, doctora. Mónica se quedó sin palabras por un segundo. Nadie le había hablado así antes. Sus pacientes la elogiaban, sí, pero siempre desde una perspectiva de cliente satisfecho. Las palabras de Diego tenían un peso diferente, una cualidad personal que se deslizó por debajo de su armadura. Pase por recepción, dijo, dándose la vuelta para ocultar el extraño rubor que sentía subir por su cuello. Laura le atenderá. Y salió de la habitación sin mirar atrás, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Artista. La palabra resonó en su cabeza mientras se encerraba en su despacho. ¡Qué ridículo! Se asomó discretamente por la persiana veneciana y lo vio en la recepción, hablando con Laura mientras sacaba su cartera. Era una cartera de cuero gastado, pero sacó de ella una tarjeta de crédito de aspecto caro. Otro detalle que no encajaba en su preconcepción. Pagó la totalidad de la consulta sin dudar, agendó su próxima cita y, antes de irse, le dijo algo a Laura que la hizo reír. Mónica sintió una punzada de algo que no supo identificar. Curiosidad. Irritación. Tal vez una pizca de envidia por la facilidad con la que ese hombre, tan fuera de lugar, podía conectar con alguien. Los días siguientes fueron un intento constante de borrar a Diego de su mente. Se sumergió en el trabajo, fue al gimnasio, cenó con Ricardo, un abogado con el que salía de forma intermitente. Ricardo era el hombre perfecto sobre el papel, exitoso, inteligente, de buena familia. Hablaban de inversiones, de política, de sus respectivas carreras. Pero sus conversaciones eran como transacciones, carentes de cualquier chispa. Mientras Ricardo hablaba de un caso complicado, Mónica se encontró pensando en unos ojos verdes y en el olor a tierra húmeda. Se reprendió a sí misma. ¿Qué le pasaba? Estaba idealizando a un simple obrero por un cumplido bien colocado. Era patético. El fin de semana, Mónica se enfrentó a un problema que llevaba tiempo posponiendo, su jardín. Su casa era una maravilla arquitectónica, de cristal y acero, con vistas a la ciudad. Pero el jardín trasero, que debería ser un oasis de paz, era un desastre de malas hierbas y plantas moribundas. El jardinero anterior había sido un desastre, y encontrar a alguien competente y de confianza era una tarea que le daba una pereza infinita. El lunes, mientras se quejaba de ello durante una pausa para el café, Laura la escuchó. Doctora, ¿por qué no llama al señor del diente roto? Diego, creo que se llamaba. Mónica casi se atraganta con el café. ¿Qué? El paciente de la semana pasada, ¿por qué lo llamaría a él? Bueno, cuando agendó la cita, le pregunté a qué se dedicaba. Me contó que tiene una pequeña empresa de paisajismo. Se llama Jardines del Alma, ¿no es un nombre bonito? Dijo que se especializa en recuperar espacios descuidados y darles vida. Me dio su tarjeta por si alguna vez necesitaba algo. Mónica miró a Laura, incrédula. El destino, o la casualidad, tenía un sentido del humor muy retorcido. La idea la repelía y la atraía a partes iguales. Contratarlo significaría verlo regularmente, pero no en su territorio, no en la clínica donde ella era la autoridad. Sería en su casa, su espacio más íntimo. Era una invasión. Pero, por otro lado, su jardín era un caos y ella era una mujer práctica. Si él era bueno, ¿por qué no? La idea de tener que buscar y entrevistar a desconocidos era aún peor. No sé, Laura. Mezclar las cosas, divagó, buscando una excusa. No tiene por qué saber que es usted la misma doctora. Puede llamar y presentarse como la señora Valverde. Él atiende a muchos clientes, quizás ni la recuerde por la voz. Y cuando venga, bueno, ya está hecho. Además, parecía un hombre muy profesional. La lógica de Laura era innegable. Y una parte perversa de Mónica sentía una curiosidad morbosa por ver a ese hombre de nuevo, por entender qué era lo que tanto la había desestabilizado. Dame esa tarjeta, dijo finalmente,
con un tono que pretendía sonar casual. Esa tarde, desde su impecable cocina, con el desastre de su jardín visible a través del enorme ventanal, Mónica marcó el número. Su corazón latía con una anticipación que la enfurecía. Jardines del alma, Diego al habla. Su voz sonaba diferente por teléfono, más clara y profesional, pero igual de grave y cálida. Mónica carraspeó, alterando ligeramente su propio tono. Buenas tardes. Hablo de parte de Laura, la recepcionista de la clínica Sonrisa Perfecta. Me ha dado su contacto. Necesito un presupuesto para un trabajo de jardinería en mi casa. Hubo un pequeño silencio al otro lado. Ah, sí, claro. Laura. Una chica muy simpática, dijo él. Mónica sintió de nuevo esa extraña punzada. ¿Le viene bien que pase mañana por la tarde a ver el lugar y hablar de lo que necesita? Sí, mañana está bien. A las 5. Perfecto, ¿me puede dar la dirección? Mónica se la dio. Al colgar, se quedó mirando el teléfono. Lo había hecho. El jardinero de la boca rota y los ojos verdes vendría a su casa. Y no sabía si era la mejor o la peor decisión que había tomado en mucho tiempo. Al día siguiente, a las 5 en punto, sonó el timbre. Mónica había pasado la última hora debatiéndose sobre qué ponerse. ¿Su ropa de estar por casa, elegante pero informal? ¿O algo más profesional? Acabó optando por unos pantalones de lino y una blusa de seda, un atuendo que gritaba soy la dueña de esta casa y estoy al mando. Respiró hondo y abrió la puerta. Diego estaba allí, pero no era el mismo hombre que había visto en su clínica. Llevaba unos pantalones cargo limpios, un polo de color verde oscuro con el pequeño logo de Jardines del Alma bordado en el pecho, y unas botas de trabajo robustas pero impecables. Su barba estaba perfectamente recortada y su pelo, húmedo, parecía recién peinado. Olía a jabón y a aire libre. Por un instante, se quedaron mirándose. La sorpresa en los ojos de Diego fue evidente, seguida de una lenta sonrisa que se extendió por su rostro. No había rastro de la mueca de dolor, solo un brillo de diversión. Doctora Valverde, dijo, con un tono suave y ligeramente burlón. Qué pequeña es la ciudad. Así que usted es la dueña del jardín rebelde. El calor subió al rostro de Mónica. Se sintió expuesta, ridícula con su pequeño plan de anonimato. Su intento de mantener las distancias había fracasado estrepitosamente. Señor. Diego, respondió, forzando una formalidad que sonaba absurda. Sí, esta es mi casa. Pase, por favor. Lo condujo a través del vestíbulo y el salón, hacia el gran ventanal que daba al jardín. Era consciente de su mirada recorriendo el espacio, su casa minimalista y fría. Se preguntó qué pensaría de ella, si la juzgaría con la misma dureza con la que ella lo había juzgado a él. Aquí está, dijo, señalando el desastre exterior con un gesto vago. Como puede ver, necesita ayuda. Diego se acercó al cristal, observando el terreno con una mirada experta. Estuvo en silencio durante un minuto entero, un silencio que a Mónica se le hizo eterno. Ella vio un caos de malas hierbas y tierra seca. Se preguntó qué vería él. Finalmente, se giró hacia ella, sus ojos verdes serios ahora. No necesita ayuda, doctora. Necesita una resurrección. Pero tiene buen hueso. El terreno es bueno y la orientación es perfecta. ¿Qué había imaginado para este espacio? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Imaginado? No lo sé. Algo, bonito, ordenado, de bajo mantenimiento. Diego sonrió de nuevo, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bonito, ordenado y de bajo mantenimiento. Suena como la descripción de un cementerio, con todo el respeto. Un jardín debe estar vivo. Debe tener sorpresas, colores que cambian con las estaciones, aromas que te recuerden momentos. Debe ser un lugar donde quieras estar, no solo un decorado que ver desde la ventana. Sus palabras la golpearon. Era exactamente eso lo que había hecho con su vida, convertirla en un decorado impecable que observaba desde una distancia segura. Sintió que no estaba hablando solo del jardín. Salga conmigo, dijo él, su tono cambiando a uno de pura profesionalidad. Necesito sentir la tierra, ver la luz desde todos los ángulos. Salieron al exterior. Mónica, con sus zapatos caros, se sentía fuera de lugar en su propio jardín. Diego, en cambio, parecía pertenecer a aquel lugar. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra, la desmenuzó entre sus dedos, la olió. Caminó por el perímetro, observando las sombras de los árboles vecinos, la inclinación del terreno.
Mónica lo observaba en silencio, fascinada a su pesar. Había una confianza, una conexión con el entorno que ella nunca había poseído. Él no estaba simplemente mirando, estaba escuchando, diagnosticando el lugar, igual que ella diagnosticaba una boca. Quizás no eran tan diferentes. Después de un rato, se acercó a ella. Tengo una idea, dijo, su entusiasmo era contagioso. Un jardín que combine la elegancia moderna de su casa con la libertad de la naturaleza. Líneas limpias cerca de la terraza, con plantas arquitectónicas y una pequeña fuente de agua para el sonido. Y a medida que nos alejamos, se vuelve más salvaje, más libre. Un prado de flores silvestres que atraiga mariposas y abejas, algunos árboles frutales, un rincón con plantas aromáticas para que pueda usarlas en la cocina. A medida que hablaba, Mónica empezó a verlo. Podía oír el murmullo del agua, oler la lavanda y el romero, ver los colores de las flores. Por primera vez, no veía su jardín como un problema, sino como una posibilidad. ¿Le gustaría?, preguntó él, observando su rostro. Ella asintió, incapaz de hablar. Bien, dijo él, sacando una libreta y un lápiz del bolsillo de su pantalón. Le prepararé un boceto y un presupuesto detallado. Si le parece bien, podemos empezar la próxima semana. Mencionó una cifra para el proyecto que era considerablemente alta, pero Mónica, que había visto la pasión y el conocimiento en sus ojos, no dudó. De acuerdo, dijo. Confío en su criterio. La ironía de sus propias palabras le devolvió la compostura. Eran las mismas que él le había dicho a ella en la clínica. Diego sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos, iluminándolos. No se arrepentirá, doctora. Le prometo que tendrá el jardín más hermoso de la ciudad. Se despidió y se fue, dejando a Mónica sola en medio de su caótico jardín, con la imagen de sus manos fuertes desmenuzando la tierra grabada en su mente y una extraña sensación de esperanza floreciendo en su pecho vacío. El lunes siguiente, Diego y su pequeño equipo, un joven llamado Mateo, llegaron temprano. Mónica los observó desde la ventana de su cocina mientras descargaban herramientas y maquinaria de una furgoneta. Se había levantado más temprano de lo habitual, una decisión que se negó a analizar. Diego, vestido con ropa de trabajo, repartía instrucciones con la autoridad tranquila de un líder natural. Durante los siguientes días, su jardín se convirtió en un escenario de intensa actividad. El ruido de las máquinas, el olor a tierra removida y las voces de los hombres se convirtieron en la banda sonora de sus mañanas. Ella seguía su rutina, se iba a la clínica, pero su mente volvía una y otra vez a su casa. Por la tarde, al regresar, encontraba el progreso del día. El terreno nivelado, las malas hierbas desaparecidas, los sistemas de riego instalándose. Diego siempre estaba allí hasta tarde, a menudo trabajando solo cuando su ayudante ya se había ido, revisando los detalles, regando la tierra nueva, cuidando el proyecto como si fuera algo personal y preciado. Al principio, Mónica mantenía la distancia. Lo saludaba con un asentimiento de cabeza si se cruzaban, pero evitaba la conversación. Él, por su parte, parecía respetar su espacio. Se limitaba a sonreír y a seguir con su trabajo. Pero la curiosidad era una fuerza poderosa. Una tarde, regresó a casa agotada y estresada por un caso complicado en la clínica. Al entrar en su salón, lo vio de espaldas, arrodillado junto a un arriate recién plantado, tocando las hojas de una pequeña planta con una delicadeza que la sorprendió. Se quedó observándolo sin que él notara su presencia. El sol del atardecer doraba su pelo oscuro y perfilaba los músculos de su espalda bajo la camiseta. Era una imagen de paz y fuerza, tan diferente de su propio mundo de estrés y tensión. Sin pensarlo, abrió la puerta corredera de cristal y salió. «Hola», dijo, su voz sonó más suave de lo que pretendía. Diego se giró, sorprendido. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. «Doctora». No la oí llegar. «Un día duro». Ella se encogió de hombros, acercándose. «Algo así. ¿Qué es esa planta?» «Es preciosa». Él le hizo un gesto para que se agachara a su lado. Mónica dudó un instante, mirando sus caros pantalones de diseño y la tierra húmeda, pero luego se arrodilló, manteniendo una distancia prudente. «Es una salvia, My Night. Es resistente y sus flores tienen un color violeta increíble. Además, atrae a los colibríes. Pensé que le gustaría tener un poco de movimiento y vida aquí». Sus dedos rozaron un pétalo. «Nunca he pensado en los colibríes», admitió ella, casi en un susurro. «La mayoría de la gente no lo hace», respondió él, mirándola. «Están demasiado ocupados mirando hacia abajo, a sus teléfonos, a sus problemas».
Olvidan mirar hacia arriba, o hacia los lados, donde suceden las pequeñas maravillas. Hubo un silencio. Mónica sintió la verdad de sus palabras como un pequeño golpe en el estómago. ¿Cuándo había sido la última vez que ella se había detenido a observar una maravilla, por pequeña que fuese? Estaban muy cerca. Podía ver las pequeñas motas doradas en el verde de sus ojos, la textura de su piel bronceada, una pequeña cicatriz junto a su ceja. El aire se cargó de una tensión palpable, diferente a la de la clínica. Aquí, en la tierra, bajo el cielo abierto, las reglas eran otras. Él parecía sentirlo también, porque su sonrisa se desvaneció un poco, y su mirada se intensificó. Mónica sintió un impulso irrefrenable de decir algo, de romper el hechizo, pero las palabras no le salían. En ese momento, el sistema de riego, que estaban probando, se activó de forma inesperada. Un chorro de agua fría de un aspersor cercano los empapó a ambos. El shock del agua fría los hizo reír a carcajadas. Una risa espontánea, genuina, que rompió toda la tensión. Mónica se llevó una mano a la cara, chorreando agua, y cuando miró a Diego, él también estaba empapado, con el pelo pegado a la frente y gotas de agua en su barba. La imagen era tan inesperada, tan real, que volvió a reírse. Él se rió con ella. Lo siento muchísimo, doctora, dijo Diego, intentando controlar la risa. Debió de haber un fallo en el temporizador. No importa, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. Ha sido refrescante. Se levantaron, y Mónica fue consciente de repente de su blusa de seda, ahora transparente y pegada a su cuerpo. Vio que los ojos de Diego se posaban allí por una fracción de segundo, y notó cómo su mirada se oscurecía ligeramente antes de volver a su rostro. Él se quitó su propia camiseta de trabajo, empapada, y comenzó a escurrirla, revelando un torso fuerte y bien definido. Mónica apartó la vista rápidamente, sintiendo sus mejillas arder. No era por el frío. Voy a cambiarme, tartamudeó, dándose la vuelta para entrar en la casa. Diego, dijo él, su voz la detuvo. Ella se giró. Él la miraba fijamente, su pecho desnudo brillando con gotas de agua bajo la luz del atardecer. No te preocupes por la blusa, Mónica. El agua solo revela lo que ya es hermoso. Y por primera vez, la había llamado por su nombre. Y en su voz, Mónica sonaba completamente diferente. Sonaba a tierra, a sol y a promesas de vida. Ella entró en la casa con el corazón desbocado, cerrando la puerta de cristal tras de sí, y se apoyó en ella, temblando, mientras lo observaba afuera, poniéndose de nuevo su camiseta húmeda antes de recoger sus cosas para marcharse. Aquella noche, el jardín, su casa y su mundo entero se sentían distintos. Algo había comenzado a crecer en la tierra árida de su corazón. El incidente del aspersor dejó una marca invisible en el aire entre ellos. A la mañana siguiente, Mónica se despertó sintiendo una extraña ligereza, una anticipación que no había sentido en años. Mientras preparaba su café, se descubrió a sí misma sonriendo al recordar la imagen de Diego empapado, riendo a carcajadas. El sonido de su risa, tan libre y sin filtros, resonaba en el silencio de su cocina. Se reprendió al instante, tratando de aplastar esa sensación. Era la doctora Valverde, controlada, profesional, inmune a las distracciones. Pero cuando lo vio llegar a través de la ventana, su corazón dio un vuelco traicionero. Decidió que la mejor defensa era el ataque. Reconstruiría sus muros, reforzaría la distancia profesional. Salió al jardín con 2 tazas de café en la mano, una oferta de paz que a la vez era una armadura. Buenos días, dijo, su tono cuidadosamente neutral. He preparado café. Diego, que estaba cavando un hoyo para un rosal, se levantó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano y dejando una mancha de tierra. La miró, y sus ojos verdes parecieron escudriñarla, viendo a través de su fachada. Buenos días, Mónica, respondió, acentuando su nombre, recordándole la intimidad que habían compartido la tarde anterior. Gracias. Justo lo que necesitaba. Aceptó la taza y sus dedos rozaron los de ella. Fue un contacto fugaz, mínimo, pero Mónica sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Él sonrió, dándose cuenta de su reacción. Decidió jugar un poco. ¿Dormiste bien? No querría que te resfriaras por mi culpa. Aunque dicen que un poco de agua fría es buena para la piel. La insinuación era sutil, pero clara, refiriéndose a su blusa transparente de la tarde anterior. Mónica sintió que sus mejillas se encendían de nuevo. Dormí perfectamente, gracias. Y te agradecería que te ciñeras a tu trabajo, que es por lo que te pago.
La frialdad de su voz contrastaba con el fuego de su rostro. A Diego no le afectó en lo más mínimo. Se recostó contra el tronco de un árbol, tomando un sorbo de café y mirándola por encima del borde de la taza. Claro, doctora. Pero a veces el trabajo se disfruta más con una buena conversación. Además, eres la dueña de este jardín. Tienes que conocerlo, conectar con él. O no será tuyo de verdad. ¿Conectar con él? Es tierra y plantas, Diego. No tiene sentimientos. Él negó con la cabeza lentamente. Ahí te equivocas. Todo lo que está vivo tiene sentimientos. Este jardín ha estado abandonado, triste. Ahora le estamos dando una nueva oportunidad. Él sabe que estás aquí. Siente tu presencia. Igual que yo. La última frase la dijo en un murmullo, sus ojos fijos en los de ella, cargados de una intensidad que la dejó sin aliento. Mónica se sentía atrapada en su mirada. Era como mirar un bosque profundo y misterioso, lleno de secretos y promesas. Quería huir, pero sus pies parecían clavados al suelo. Él se acercó a ella, despacio, y le quitó una pequeña hoja que tenía enredada en el pelo, cerca de la sien. Sus dedos rozaron su piel, y el gesto fue tan íntimo y tierno que Mónica cerró los ojos por un instante. Eres como una de esas flores exóticas de invernadero, le susurró él, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento, con olor a café y a menta. Pareces delicada y protegida por un cristal, pero sé que por dentro tienes una fuerza increíble. Solo necesitas que alguien te plante en tierra fértil y te dé un poco de sol. Nadie, nunca, la había descrito de esa manera. Ricardo la llamaba brillante, exitosa, ambiciosa. Palabras que definían lo que hacía, no lo que era. Las palabras de Diego, en cambio, parecían ver directamente en su alma. ¿Y tú eres el jardinero que va a darme sol?, preguntó ella, su voz apenas un susurro cargado de sarcasmo para defenderse de la avalancha de emociones que la inundaba. Él sonrió, una sonrisa sensual que le erizó la piel. Me encantaría intentarlo. Regarte cada día hasta que florezcas como nunca antes. Tocar tus pétalos, sentir tu aroma. El lenguaje era tan sugerente, tan descarado y a la vez tan poético, que Mónica sintió un calor extenderse por todo su cuerpo. Esto era peligroso. Adictivo. Era un juego que no sabía cómo jugar. Se apartó bruscamente. Suficiente. Tienes mucho trabajo que hacer. Dio media vuelta y entró en la casa, con el corazón martilleándole en el pecho. Escuchó su risa suave a sus espaldas, y supo que él había ganado esa ronda. Los días siguientes se establecieron en una rutina extraña y embriagadora. Mónica intentaba mantener la distancia, pero fracasaba miserablemente cada vez. Diego tenía un don para derribar sus defensas con una simple palabra, una mirada, un gesto. Cada tarde, ella encontraba una excusa para salir al jardín. ¿Por qué has puesto esas piedras ahí? ¿Crees que esa planta recibirá suficiente sol? Y cada pregunta se convertía en una larga conversación. Descubrió que Diego era un hombre increíblemente culto. Hablaba de botánica con la pasión de un científico y la elocuencia de un poeta. Le explicó los nombres latinos de las plantas, las historias y mitos asociados a cada flor, cómo combinar aromas para crear sensaciones. Mónica, con su mente analítica, estaba fascinada. Pero también hablaban de otras cosas. De la vida. Un día, ella le preguntó por el nombre de su empresa, Jardines del Alma. Diego se sentó en un banco de piedra que acababa de instalar y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Cuando empecé, no quería solo hacer jardines bonitos. Quería crear espacios que sanaran a la gente. Nuestro entorno nos afecta más de lo que creemos. Un alma agobiada por el estrés de la ciudad necesita un rincón de paz. Necesita ver vida, crecimiento, belleza. Mi trabajo no es solo con la tierra, Mónica, es con el alma de las personas que van a vivir en esos jardines. Ella se quedó pensando en sus palabras. Su propio apartamento era un reflejo de su alma, frío, ordenado, vacío. Este jardín, en cambio, ya se sentía diferente. Se sentía vivo, vibrante, lleno de promesas. ¿Y tu alma, Diego? ¿Quién cuida de tu jardín interior?, preguntó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Él la miró con una suavidad que la desarmó. La cuido yo mismo. Trabajando, creando. Y a veces aparece alguien que trae una luz nueva, una flor inesperada, y hace que todo el jardín brille un poco más. El mensaje era inequívoco. Ella era esa flor. Se quedaron en silencio, sentados uno al lado del otro,
tan cerca que sus rodillas se rozaban. Mónica no se apartó. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente sentir el calor del sol en su piel, el olor a lavanda y tierra húmeda, y la calidez que emanaba del hombre a su lado. Quería que ese momento durara para siempre. Esa misma noche, Mónica tenía una cena con Ricardo. Se arregló, se puso un vestido elegante y tacones, pero su mente estaba en otra parte. Mientras Ricardo hablaba sin parar sobre un acuerdo multimillonario que acababa de cerrar, Mónica se dio cuenta de lo vacías que sonaban sus palabras. Todo era dinero, poder, estatus. No había pasión, no había alma. Mónica, ¿me estás escuchando?, preguntó Ricardo, con un toque de irritación. Claro, mintió ella. El acuerdo. Fantástico. Solo fantástico, de eso se trata. Pero veo que algo pasa contigo estos días, dijo Ricardo, observándola con sus ojos fríos de abogado. Estás diferente. Más distraída. Es por ese proyecto de tu jardín, ¿verdad? Debes tener cuidado con la gente que metes en tu casa. Estos obreros a veces son poco fiables. La palabra obrero cayó como una piedra en un estanque. Mónica sintió una oleada de ira. Su nombre es Diego. Y es el profesional más competente y apasionado que he conocido en mucho tiempo. Mucho más que algunos abogados que conozco. La puya fue directa. Ricardo arqueó una ceja, sorprendido por su agresividad. Tranquila, cariño. Solo lo digo por tu bien. No me gustaría que se aprovecharan de ti. Nadie se está aprovechando de mí. Sé cuidar de mí misma perfectamente, respondió ella, su voz helada. La cena terminó en una tensión palpable. Cuando Ricardo la dejó en su casa, intentó besarla, pero Mónica giró la cara, ofreciéndole la mejilla. Estoy cansada, Ricardo. Hablamos otro día. Cerró la puerta sin esperar su respuesta. Se sentía sucia, como si acabara de participar en una farsa. Se quitó los tacones y el vestido, se puso unos vaqueros y una camiseta, y salió al jardín. La noche estaba fresca, y la luna llena iluminaba el espacio transformado. Las plantas, las flores, las piedras, todo parecía mágico bajo esa luz plateada. Y entonces lo vio. Diego estaba allí, en la penumbra, revisando un sistema de luces que había instalado ese día. No llevaba camiseta, y la luz de la luna bañaba su torso y sus hombros. Mónica contuvo la respiración. Parecía un antiguo dios de la tierra, poderoso y en perfecta armonía con su entorno. Él sintió su presencia y se giró. Mónica. Pensé que había salido. Acabo de volver, dijo ella, acercándose. Su ira hacia Ricardo se había transformado en una necesidad urgente de estar cerca de Diego, de respirar su aire, de sentir su autenticidad. No podía dormir. Quería ver cómo se veía todo de noche. Es diferente, ¿verdad?, dijo él, su voz era grave y suave en el silencio de la noche. Durante el día, el jardín es para el mundo. De noche, es solo para nosotros. Estaban a apenas un paso de distancia. El aire vibraba entre ellos. Mónica podía oler el aroma de su piel, una mezcla de sudor limpio, tierra y algo puramente masculino que le nublaba los sentidos. Levantó la mano, y sin saber muy bien por qué, trazó con la yema de sus dedos la línea de un tatuaje tribal que él tenía en el hombro. Sintió el músculo contraerse bajo su contacto. Diego no se movió. Solo la miró, y en sus ojos había un fuego que amenazaba con consumirla. No deberías hacer eso, Mónica, susurró él, su voz ronca. ¿Por qué no?, preguntó ella, su propio susurro era tembloroso y desafiante. Porque si empiezas, puede que no sea capaz de parar. Y entonces, en un movimiento rápido y fluido, él la tomó por la cintura y la atrajo hacia sí, acabando con la distancia entre ellos. El cuerpo de Mónica chocó contra el de él, y sintió el calor de su piel desnuda contra la fina tela de su camiseta. Fue un shock, una explosión de sensaciones que le recorrió cada nervio. Su cabeza encajaba perfectamente en el hueco de su hombro, y sus manos, que habían volado hasta su pecho, podían sentir el latido acelerado de su corazón. Él bajó su cabeza y enterró el rostro en su pelo. «Hueles a flores», murmuró contra su oído, y Mónica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No, huelo a un perfume caro que Ricardo odiaría que se mezclara con el olor a sudor y tierra», respondió ella, su voz llena de una autocrítica que sonaba a súplica. Diego la apartó un poco para mirarla a los ojos. Sus manos seguían firmes en su cintura. «Hueles a ti, Mónica. Y es el mejor aroma que he sentido en mi vida». Se inclinó, despacio, dándole tiempo a retirarse.
Pero Mónica no se movió. Quería ese beso más de lo que había querido nada en su vida. Sus labios estaban a punto de tocarse, la promesa de ese contacto era una tortura deliciosa. Y entonces, su teléfono, que había dejado en la mesa de la terraza, comenzó a sonar, rompiendo el hechizo. El sonido estridente era Ricardo. Mónica se sobresaltó, como si la hubieran descubierto cometiendo un crimen. Se apartó de Diego bruscamente, el momento roto, la magia evaporada. Tengo que contestar, balbuceó, aunque no tenía ninguna intención de hacerlo. Diego dio un paso atrás, su rostro una máscara de frustración y algo más, algo que parecía dolor. Claro, dijo, su voz de repente vacía de toda emoción. Tu mundo te llama. Se dio la vuelta, se puso su camiseta y recogió sus herramientas. Nos vemos mañana, doctora Valverde, dijo sin mirarla, y se fue, dejándola sola en el jardín iluminado por la luna, temblando de deseo y de una frustración tan intensa que dolía. Al día siguiente, la atmósfera era diferente. Diego fue educado, profesional, distante. Toda la picardía, toda la intimidad y el coqueteo habían desaparecido. Trabajaba con una concentración feroz, evitando su mirada, respondiendo a sus preguntas con monosílabos. Mónica sentía su ausencia como un dolor físico. Cada vez que intentaba acercarse, él levantaba un muro invisible. Se dio cuenta de que lo había herido. Que al dudar, al permitir que el mundo de Ricardo invadiera su momento, le había enviado un mensaje claro. Él no era su prioridad, él pertenecía a la noche y al jardín, no a su vida real. La culpa la carcomía. Pasaron 2 días en esa insoportable tensión. El jardín estaba casi terminado, y Mónica sentía pánico. Cuando el trabajo terminara, él se iría. Y la idea de volver a su vida vacía y silenciosa era insoportable. Tenía que hacer algo. Decidió que ese viernes, cuando él terminara su jornada, hablaría con él. Le pediría perdón. Le explicaría. Le diría, ¿qué? Ni ella misma sabía qué sentía, solo que era algo abrumador y real. El viernes por la tarde, llegó a casa antes de lo habitual. El corazón le latía con fuerza, preparándose para la conversación que podría cambiarlo todo. Salió al jardín con una botella de vino y 2 copas, un gesto de tregua. Pero el jardín estaba vacío. Las herramientas estaban recogidas, todo estaba en perfecto orden. Se había ido. Sintió un pinchazo de pánico. ¿Se había marchado para siempre sin despedirse? Y entonces lo vio. Estaba en la parte trasera del jardín, cerca de la valla que la separaba de la calle de atrás, hablando con alguien. Era una mujer. Una mujer joven, de pelo oscuro y largo, vestida con unos vaqueros y una camiseta colorida. Tenía una sonrisa radiante y una belleza natural y terrenal que a Mónica le pareció insultante. Diego estaba de pie frente a ella, sonriendo. No era la sonrisa educada que le había dirigido a ella en los últimos días. Era una sonrisa amplia, genuina, llena de calidez y afecto. Mientras Mónica observaba, escondida a medias tras un árbol, la mujer le dijo algo que hizo que Diego soltara una carcajada. Luego, en un gesto de pura espontaneidad, la mujer le quitó una brizna de hierba del pelo. Y Diego, en respuesta, tomó una pequeña margarita de un macetero cercano y se la colocó con ternura detrás de la oreja. Se quedaron mirándose un instante, y la conexión entre ellos era tan evidente, tan palpable, que Mónica sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones. Luego, la mujer le dio un abrazo. Un abrazo fuerte, familiar, íntimo. Diego le correspondió, rodeándola con sus brazos fuertes y apoyando la barbilla en su cabeza por un momento. Para Mónica, fue como ver la escena de una película romántica en la que ella era la espectadora no deseada. Cada gesto, cada sonrisa, cada risa compartida, era una daga que se clavaba en su corazón. Era ella. La mujer que pertenecía a su mundo. Una mujer de tierra y sol, no una mujer de cristal y acero como ella. La mujer a la que le dedicaba sus sonrisas verdaderas. En ese instante, Mónica sintió algo que no había sentido nunca con tanta violencia: celos. Eran unos celos corrosivos, ardientes, que le quemaban las entrañas. Y con los celos, vino el dolor. Un dolor agudo, profundo, por algo que ni siquiera sabía que había tenido, pero que ahora sentía que había perdido. Toda la ternura que había sentido, todos los momentos mágicos que habían compartido, le parecieron de repente una mentira. Se sintió estúpida. Una mujer rica y solitaria que se había encaprichado del jardinero. ¡Qué cliché tan patético! Él solo había estado jugando con ella, flirteando para pasar el rato,
mientras su verdadera vida, su verdadero afecto, estaba en otra parte. La botella de vino y las copas temblaron en sus manos. Con un movimiento brusco, se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta de cristal tras de sí. Su rostro, antes lleno de esperanza y nerviosismo, era ahora una máscara de hielo. La doctora Valverde estaba de vuelta, con sus muros más altos y gruesos que nunca. Se asomó por la ventana, justo a tiempo para ver cómo la mujer se subía a una vieja camioneta y se despedía de Diego con la mano. Él se quedó mirando cómo se alejaba, con una expresión suave en el rostro. Luego se giró y caminó hacia la casa, probablemente para darle el informe final del día y cobrar por su trabajo. Mónica lo esperó, de pie en medio de su salón perfecto y frío, con el corazón hecho pedazos y la determinación de una guerrera a punto de entrar en batalla. Había abierto una pequeña grieta en su armadura, y él la había explotado para luego burlarse de ella. Nunca más volvería a cometer ese error. Cuando él llamó a la puerta de cristal, ella le abrió. La mirada de Diego buscó en su rostro alguna señal de la calidez que habían compartido, pero no encontró nada. Solo un par de ojos azules, tan fríos y distantes como un glaciar. Pase, dijo Mónica, su voz desprovista de toda inflexión. La palabra sonó como un trozo de hielo cayendo sobre el mármol de su suelo. Diego entró, limpiándose instintivamente las botas en el felpudo, un hábito de respeto que ahora parecía una burla. El ambiente en la sala era gélido. La luz de la luna que entraba por el ventanal ya no parecía mágica, sino fría y acusadora, iluminando el abismo que se había abierto entre ellos en cuestión de minutos. Diego la miró, intentando descifrar su expresión, pero no encontró nada. Era como mirar la superficie de un lago helado, impenetrable. ¿Está todo bien, Mónica?, preguntó, su voz cautelosa. El uso de su nombre de pila, que antes sonaba a intimidad, ahora parecía un atrevimiento. Todo está perfecto, señor, disculpe, no recuerdo su apellido, mintió ella deliberadamente, clavándole el primer puñal. Diego sintió la estocada. Su sonrisa vaciló. Ramírez. Diego Ramírez. Pero me has estado llamando Diego sin problema hasta hace 10 minutos. Supongo que me tomé una libertad inapropiada, respondió ella, caminando hacia una elegante mesa de caoba. Abrió un cajón y sacó un sobre. He revisado el trabajo. Es aceptable. Aquí está el pago final, como acordamos. Incluye una bonificación por haber terminado antes de lo previsto. Le tendió el sobre, un gesto de puro trámite comercial. Era una forma de decirle, esto es todo lo que eres para mí, un empleado. Diego no tomó el sobre. Sus manos, que momentos antes habían anhelado volver a tocarla, ahora colgaban inertes a sus costados. ¿Qué está pasando, Mónica? Habla conmigo. Hace un momento estábamos. Estábamos nada, le cortó ella, su voz afilada como un bisturí. Usted estaba terminando su jornada laboral y yo estaba inspeccionando mi propiedad. No confunda la amabilidad de un cliente con otra cosa. El desprecio en su tono era palpable. Ahora Diego entendía. No sabía qué había hecho, pero la había ofendido de alguna manera. Y ella, en lugar de hablar, había decidido ejecutarlo sin juicio. Su propio orgullo, tan fuerte como el de ella, comenzó a emerger. Entiendo, dijo, su voz ahora tan fría como la de ella. Tomó el sobre y lo guardó en el bolsillo de su pantalón sin mirarlo. No volveré a cometer ese error, doctora Valverde. Me aseguraré de mantener una distancia estrictamente profesional con todos mis clientes en el futuro. Me parece una excelente política de empresa, replicó ella con una sonrisa gélida. Especialmente si se tiene, compañía, esperando al final de la jornada. No es profesional hacer esperar a sus visitas personales en la propiedad de un cliente. Ahí estaba. La verdadera razón. La mención de la mujer. Diego la miró, una mezcla de confusión y rabia creciendo en su interior. ¿Qué se estaba imaginando ella? ¿Que había traído a una cita a su lugar de trabajo? La acusación era tan ridícula, tan insultante, que por un momento quiso reírse. Pero al ver la dureza en sus ojos azules, comprendió que no era una broma. Ella realmente creía eso. Lo había juzgado y sentenciado. Le aseguro que mi vida personal no interfiere en absoluto con mi trabajo, dijo él, su mandíbula tensa. Pues yo he visto lo contrario. Pero ya no es mi problema. El jardín está terminado. Su trabajo aquí ha concluido. Cada palabra era una palada de tierra sobre el pequeño y frágil brote de su relación. Mónica caminó hacia la puerta y la abrió, una invitación inequívoca para que se marchara. Quería que se fuera.
Necesitaba que se fuera antes de que su fachada de hielo se resquebrajara y se derrumbara en 1.000.000 de pedazos. Diego caminó hacia la puerta, deteniéndose justo frente a ella. Estaban tan cerca que Mónica podía ver la herida y la ira luchando en sus ojos verdes. Por un instante, deseó que la agarrara, que la sacudiera, que le exigiera una explicación. Pero no lo hizo. Simplemente la miró, y en su mirada había una decepción tan profunda que a Mónica le dolió más que cualquier grito. Tiene una casa preciosa, doctora. Y ahora un jardín a juego, dijo, su voz era un murmullo bajo y controlado. Espero que algún día disfrute de alguno de los dos. Y con esas palabras, salió a la noche, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El clic de la cerradura resonó en el silencio como un disparo. En el instante en que él desapareció de su vista, las fuerzas abandonaron a Mónica. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en la puerta para no caer. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanta fiereza brotaron, calientes y amargas. Se deslizó por la puerta hasta sentarse en el suelo frío, abrazando sus rodillas, y sollozó. Lloró con la desesperación de alguien que acaba de destruir lo único bueno y real que le había pasado en la vida. Lloró por la humillación, por los celos que la habían consumido, por el dolor de verle sonreír a otra mujer. Lloró por su propia estupidez, por su cobardía, por la facilidad con la que había vuelto a levantar sus muros, destruyendo cualquier posibilidad de felicidad. El jardín, visible a través del cristal, parecía burlarse de ella. Estaba lleno de vida, de color, de texturas y aromas, un paraíso creado por el hombre al que acababa de expulsar de su vida con una crueldad imperdonable. Se levantó, y con una rabia ciega, tomó una de las copas de vino vacías que había dejado en la mesa y la arrojó contra la pared. El sonido del cristal haciéndose añicos le proporcionó una fracción de segundo de satisfacción, seguida de un vacío aún más profundo. Estaba sola, completamente sola en su casa perfecta, con su jardín perfecto y su corazón destrozado. Mientras tanto, Diego conducía su furgoneta, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La conversación se repetía en su cabeza, cada palabra helada de Mónica era un nuevo golpe. No podía entender un cambio tan drástico. Un minuto, estaban a punto de besarse, el aire chispeaba entre ellos. Al siguiente, ella lo trataba como a un criminal. Y la mención de su visita personal. La ira bullía en su interior. ¿Cómo se atrevía a insinuar algo así? ¿Cómo podía pensar tan mal de él? Llegó a su pequeña casa en un barrio más modesto pero acogedor de la ciudad. Las luces estaban encendidas. Al entrar, el olor a comida casera lo recibió. Sofía, su hermana, estaba en la cocina, tarareando mientras removía una olla. Tan tarde, hermanito, dijo ella sin darse la vuelta. Creí que te quedarías a vivir en el palacio de cristal de tu clienta misteriosa. Diego no respondió. Dejó las llaves en la mesa con un ruido seco y se desplomó en una silla. Sofía se giró al instante, su rostro sonriente se tornó preocupado al ver su expresión. ¿Diego? ¿Qué pasa? Pareces un fantasma. Sofía, 2 años menor que él, lo conocía mejor que nadie. Era la mujer que Mónica había visto, su confidente, su apoyo desde que sus padres habían fallecido. ¿Recuerdas que te conté sobre la doctora Valverde? La rubia de ojos azules, dijo él, con la voz apagada. Claro, la reina de las nieves, que, según tú, se estaba derritiendo. ¿Qué ha hecho ahora? Me ha despedido, dijo él, aunque técnicamente el trabajo estaba terminado. Y me ha acusado de, no sé qué, de ser poco profesional por hablar contigo en la valla. Se pensó que eras, no sé, mi novia, o una aventura. La forma en que lo dijo, con tanto desprecio. Sofía abrió los ojos de par en par, incrédula. Luego, soltó una carcajada. ¿Que yo soy tu novia? Ay, por favor. ¿Esa mujer es ciega o simplemente estúpida? No nos parecemos en nada. La risa de su hermana no alivió el dolor de Diego. No es gracioso, Sophie. Estábamos conectando. O eso creía yo. Y de repente, construyó un muro de hielo tan alto que no podría escalarlo ni con una grúa. Me pagó, me echó. Me miró como si fuera basura. El dolor en la voz de su hermano conmovió a Sofía. Dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a Im, tomando sus manos ásperas entre las suyas. Lo siento, Diego. Siento que te haya hecho daño. Fui yo la que apareció allí sin avisar para darte la noticia de la tía, no debí hacerlo. No es culpa tuya, suspiró Diego. Es culpa suya. Por juzgar,
por asumir lo peor. Sabes, al principio la juzgué yo también. Pensé que era solo una mujer rica y superficial. Pero luego vi algo más. Vi a alguien sola, atrapada en una vida que no la hacía feliz. Pensé que podía ayudarla a salir de ahí. Pero supongo que hay gente que prefiere su jaula de oro. Entonces es una cobarde, dijo Sofía con firmeza. Si no fue capaz de preguntarte directamente, si prefirió esconderse detrás de su dinero y su arrogancia, entonces no te merece. Olvídala, Diego. Hay muchas mujeres maravillosas ahí fuera que sabrían valorar al hombre increíble que eres. Diego sabía que su hermana tenía razón. Pero el corazón es un órgano terco. La imagen de los ojos azules de Mónica, llenos de un anhelo que había visto justo antes de que se helaran, estaba grabada a fuego en su mente. Se había enamorado de la mujer que había vislumbrado detrás de la armadura, y ahora, el recuerdo de ella le quemaba. Las siguientes semanas fueron un infierno para Mónica. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad que asustaba a su personal. Laura la miraba con ojos tristes, sabiendo que algo se había roto en su jefa, pero sin atreverse a preguntar. Mónica intentó revivir su relación con Ricardo. Salió con él, fue a sus aburridas cenas de negocios, escuchó sus monólogos sobre el mercado de valores. Hizo todo lo posible por convencerse a sí misma de que esa era la vida que le correspondía, la vida segura, la vida predecible. Pero era como intentar vivir a base de comida sin sabor después de haber probado el manjar más exquisito. Una noche, después de un evento benéfico particularmente tedioso, Ricardo la acompañó hasta su puerta. Estaba eufórico por los contactos que había hecho. «Has estado maravillosa esta noche, Mónica», dijo, tomándola de la mano. «Tan elegante, tan perfecta. Encajas perfectamente en mi mundo». La palabra encajas le sonó a Mónica como un clavo cerrando un ataúd. «Ricardo», comenzó a decir, buscando las palabras para poner fin a la farsa. Pero él la interrumpió. Se arrodilló sobre una rodilla y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió, revelando un anillo de diamantes tan grande y ostentoso que parecía falso. «Mónica Valverde, eres la mujer más inteligente y hermosa que conozco. Hacemos la pareja perfecta. Cásate conmigo». El pánico se apoderó de Mónica. Un pánico frío y paralizante. Miró el anillo, un círculo de diamantes que representaba todo lo que odiaba de su vida, el estatus, la superficialidad, la falta de emoción. Miró el rostro expectante de Ricardo y no vio amor. Vio un socio de negocios, alguien que la veía como un activo, un adorno para su vida perfecta. Y en ese momento, la imagen de Diego se materializó en su mente con una claridad devastadora. Diego arrodillado en la tierra, no en una alfombra persa. Diego ofreciéndole una flor, no un diamante. Diego hablándole del alma, no de las acciones. «No», susurró ella. Ricardo parpadeó. «Disculpa». «No. No puedo casarme contigo, Ricardo», dijo Mónica, su voz ganando fuerza. «No puedo». Se quitó la mano con suavidad, dio un paso atrás, abrió la puerta de su apartamento y se deslizó dentro, cerrándola antes de que él pudiera reaccionar. Dejó a Ricardo plantado en el pasillo, con su anillo de diamantes y su orgullo herido. Esa noche, Mónica no lloró. Se sentó en su sofá, en la oscuridad, y por primera vez en semanas, se permitió pensar con claridad. El incidente con Diego y esa mujer había sido el detonante, pero el problema era mucho más profundo. Había pasado toda su vida huyendo. Huyendo de un origen humilde que la avergonzaba, huyendo de la vulnerabilidad, huyendo del amor real porque le aterraba. Construyó una fortaleza de éxito y perfección a su alrededor, y cuando alguien finalmente encontró una grieta, su primer instinto fue sellarla con cemento y poner más alambre de espino. Diego. Había juzgado a Diego desde el primer segundo. El obrero, el jardinero. Y cuando finalmente se permitió sentir algo por él, lo juzgó de nuevo, de la peor manera posible. Lo vio con una mujer que encajaba en su mundo de tierra y sonrisas fáciles, y su propia inseguridad y sus prejuicios crearon una historia de traición en su cabeza. No le dio el beneficio de la duda. No le preguntó. Lo condenó. Y al hacerlo, se había condenado a sí misma. El jardín la llamaba. Se levantó y salió a la terraza. El espacio que él había creado era ahora un paraíso floreciente. Las plantas habían crecido, las flores se habían abierto en una explosión de color. Era hermoso, y era una tortura. Cada hoja, cada pétalo, le recordaba a él. Se acercó a la salvia, My Night, la primera planta que le había enseñado. Le había dicho que atraía a los colibríes.
Y era cierto. A la mañana siguiente, mientras tomaba su café, vio a una pequeña joya iridiscente flotando en el aire. Y la verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. Lo amaba. Amaba a Diego Ramírez. Amaba su fuerza tranquila, su pasión por la vida, la forma en que sus ojos verdes veían el alma de las cosas. Amaba sus manos sucias de tierra y su sonrisa fácil. Y lo había perdido por su estúpida, arrogante y ciega cobardía. Soy una idiota, dijo en voz alta al silencio de su casa. La constatación no trajo alivio, sino un propósito. Tenía que arreglarlo. Tenía que pedirle perdón. No porque esperara que la perdonara, sino porque se lo debía a él y a sí misma. Necesitaba enfrentarse a su error, sin excusas, sin armaduras. Tenía que ser vulnerable, aunque eso significara que él le rompiera el corazón en 1000 pedazos de nuevo. Pero, ¿cómo encontrarlo? Había destruido su tarjeta, borrado su número. La única pista que tenía era Laura. Al día siguiente, en la clínica, se acercó al mostrador de recepción. Laura la miró con recelo, acostumbrada a su mal humor. Laura, comenzó Mónica, su voz inusualmente suave. ¿Todavía tienes por casualidad el contacto de la empresa de jardinería? ¿Jardines del Alma? Laura la miró sorprendida. Claro, doctora. Siempre guardo los contactos de los proveedores. Buscó en su ordenador y le anotó el número en un post-it. Gracias, Laura. Me has salvado la vida, dijo Mónica con una sinceridad que dejó a la joven boquiabierta. Durante horas, Mónica miró fijamente el número de teléfono. Marcarlo era el paso más aterrador. ¿Y si él le colgaba? ¿Y si no quería saber nada de ella? Finalmente, respiró hondo y marcó. Sonó 1, 2, 3 veces. Una voz respondió, pero no era la de él. Era la voz alegre y femenina de una mujer. Jardines del Alma, Sofía al habla, ¿en qué puedo ayudarle? El corazón de Mónica se detuvo. Sofía. La mujer. Era ella. Su voz era exactamente como la había imaginado, cálida y llena de vida. El veneno de los celos, que Mónica creía haber superado, volvió a bullir. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, preguntó la voz. Mónica colgó. La cobardía la había vencido de nuevo. Era su socia, su compañera, su amante. Trabajaban juntos. Por supuesto. Se dejó caer en su sillón, derrotada. Pero entonces, las palabras de Diego resonaron en su cabeza. Eres como una de esas flores exóticas de invernadero. Solo necesitas que alguien te plante en tierra fértil. No podía rendirse. Tenía que luchar. Si estaba con ella, que así fuera. Pero él merecía escuchar una disculpa. Merecía saber la verdad sobre por qué ella había actuado de esa manera. Volvió a la clínica y se acercó a Laura, que la miró como si estuviera viendo a un fantasma por segunda vez en un día. Laura, una pregunta más. ¿Recuerdas si Diego te dijo dónde tenía su vivero o su oficina? ¿Alguna dirección? Laura frunció el ceño, pensando. Sí. Creo que me comentó que tenían su base de operaciones en las afueras, cerca del viejo molino de agua. Dijo que era el único vivero en esa zona. ¿Pasa algo, doctora? No. No pasa nada, mintió Mónica, pero esta vez con una sonrisa. Gracias de nuevo. Sabía dónde estaba. Condujo hasta allí, su coche de lujo parecía fuera de lugar en las carreteras rurales. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que se le saldría del pecho. Vio el cartel de madera, tallado a mano, Jardines del Alma. Aparcó el coche a una distancia prudencial y caminó. El lugar era precioso. Un paraíso de plantas y flores, con un pequeño invernadero y una cabaña de madera que servía de oficina. Y entonces lo vio. Estaba cargando sacos de tierra en la parte trasera de su furgoneta. Llevaba una camiseta sin mangas, y el sudor brillaba en sus brazos musculosos. Su pelo estaba revuelto, y tenía una mancha de tierra en la mejilla. Estaba riendo, hablando con Mateo, su joven ayudante. Se veía fuerte, feliz, vivo, y completamente indiferente a la tormenta que había dejado atrás en el corazón de Mónica. Ella se quedó allí, oculta detrás de una fila de arbustos, sin aliento. Tenía que hacerlo. Ahora o nunca. Salió de su escondite y caminó hacia él. Mateo fue el primero en verla. Le dio un codazo a Diego y señaló con la cabeza. Diego se giró. Su sonrisa se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de pura sorpresa, que rápidamente se endureció hasta convertirse en una máscara de indiferencia.
Dejó el saco que llevaba y se secó las manos en sus vaqueros, observándola acercarse con los brazos cruzados. Doctora Valverde, dijo, su tono era formal y distante. ¿Se le ha marchitado algo? La garantía no cubre la negligencia del propietario. Mónica se detuvo frente a él, ignorando la presencia de Mateo, que los miraba con abierta curiosidad. Tragó saliva, buscando la voz que parecía haberla abandonado. Diego, necesito hablar contigo. Él arqueó una ceja. Creo que ya dijimos todo lo que había que decir. El trabajo está terminado. El pago fue correcto. No tenemos más asuntos pendientes. No es sobre el jardín, dijo ella, su voz temblaba ligeramente. Es sobre nosotros. Sobre lo que pasó. La miró, sus ojos verdes eran fríos y duros como el jade. No hay ningún nosotros, doctora. Hubo un trabajo, una transacción comercial. Eso es todo. La frialdad de sus palabras era un castigo merecido, pero aún así dolía. No, no lo es y lo sabes, insistió ella, dando un paso más cerca. Fui una idiota. Una cobarde. Y te debo una disculpa. Y una explicación. Por un momento, creyó ver un atisbo de algo en su mirada, una chispa de curiosidad, pero desapareció tan rápido como había llegado. Justo en ese momento, la puerta de la cabaña se abrió y salió Sofía, secándose las manos en un delantal. Diego, el teléfono no para de... Se detuvo en seco al ver a Mónica. Sus ojos oscuros pasaron de Mónica a Diego y de vuelta a Mónica, y una expresión de comprensión y hostilidad apareció en su rostro. Vaya, vaya, dijo, caminando hacia ellos, interponiéndose ligeramente entre Mónica y su hermano. Mira lo que trajo el viento. La reina de las nieves en persona. ¿Has venido a acusar a alguno de nuestros otros empleados de tener familia? La hostilidad en su voz confirmó los peores temores de Mónica. Así que él se lo había contado. Le había contado lo estúpida que había sido. Se sentía desnuda, humillada. Sofía, por favor, dijo Diego en voz baja. Yo me encargo. Se giró hacia Mónica. No sé qué quieres, pero estás perdiendo el tiempo. Y me estás haciendo perder el mío. Ahora, si nos disculpas, tenemos trabajo que hacer. Se dio la vuelta, listo para volver a sus sacos de tierra, para darle la espalda como ella se la había dado a él. Te vi, soltó Mónica, su voz era un grito desesperado. La otra tarde. En mi casa. Te vi con ella. Diego se detuvo, pero no se giró. Y, dijo, su espalda ancha era un muro infranqueable. Lo siento, susurró Mónica, las lágrimas brotando de sus ojos sin poder controlarlas. Lo siento. Pensé que estabas con ella. Me consumieron los celos. Y el miedo. Fui una imbécil y te juzgué. Te juzgué y te condené sin pruebas, igual que hice el primer día que entraste en mi clínica. Por favor, solo dime su nombre. Diego se quedó inmóvil por un largo instante. El aire estaba cargado de tensión. Mateo se había escabullido discretamente. Solo estaban ellos tres. Finalmente, Diego se giró, muy lentamente. La ira había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión de incredulidad y una tristeza infinita. La miró a los ojos, y luego miró a Sofía, que seguía fulminando a Mónica con la mirada. Luego volvió a mirar a Mónica. Esa mujer, dijo él, su voz era apenas un murmullo roto. Se llama Sofía. Es mi hermana. La palabra hermana flotó en el aire, pesada e irreal. Se estrelló contra el muro de ira y celos de Mónica, demoliéndolo por completo y dejándola expuesta, desnuda, en medio de las ruinas de su propia estupidez. Por un segundo, su cerebro se negó a procesar la información. Hermana. No era una amante, no era una rival. Era su familia. Todo su drama, toda su cruel actuación, todo el dolor que había infligido y que se había infligido a sí misma, se basaba en una mentira que ella sola había inventado. El color huyó de su rostro. Miró a Sofía, y por primera vez la vio de verdad, los mismos ojos verdes de Diego, aunque en un tono más oscuro, la misma estructura ósea en el rostro, la misma calidez natural. Era tan obvio. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Sus piernas amenazaron con ceder. Las lágrimas que antes eran de rabia y dolor ahora eran de una humillación tan profunda, tan absoluta, que le quemaban la piel. ¡Oh, Dios! Fue todo lo que pudo articular, su voz era un hilo de sonido ahogado. Miró a Diego, buscando en su rostro cualquier cosa, condena, ira, desprecio. Pero solo encontró una tristeza inmensa, una decepción que pesaba más que cualquier acusación.
Ya ni siquiera estaba enfadado. Simplemente estaba herido, roto. Y ella era la causa. Sofía dio un paso adelante, sus ojos oscuros chispeaban con una furia protectora. Sí, su hermana. La que tuvo que verlo llegar a casa con el corazón destrozado por una mujer arrogante e insegura que prefiere inventar traiciones a enfrentar sus propios sentimientos. ¿Estás contenta ahora? ¿Se siente bien tu pequeño mundo perfecto después de haber intentado destrozar el nuestro? Cada palabra era un golpe físico. Mónica se encogió, incapaz de defenderse. Porque todo era verdad. Sofía, basta, dijo Diego, su voz sonaba increíblemente cansada. Puso una mano en el hombro de su hermana, deteniéndola. No había fuerza en su gesto, solo agotamiento. Su mirada seguía fija en Mónica, una mirada que la despojaba de todas sus defensas. Ya no veía a la doctora Valverde, a la reina de las nieves. Veía a una mujer patética y temblorosa que había causado un daño irreparable por nada. Tú tienes que irte, dijo Diego, finalmente, y la falta de emoción en su voz fue la peor de las condenas. Mónica asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas caían libremente por su rostro, trazando surcos en su maquillaje. Dio un paso atrás, luego otro, sin poder apartar la vista de él. Quería decir algo más, suplicar, rogar, pero las palabras se habían convertido en cenizas en su boca. Se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia su coche. El sonido de sus caros zapatos tropezando en el camino de grava era el sonido de su huida humillante. Arrancó el motor con manos temblorosas y salió de allí a toda velocidad, dejando atrás el paraíso que había encontrado y que ella misma había convertido en un infierno. Condujo sin rumbo durante más de una hora, las lágrimas cegándola, el interior de su lujoso coche sintiéndose como un ataúd. El eco de la palabra hermana rebotaba en su cráneo. Cada vez que recordaba la expresión de dolor en el rostro de Diego, una nueva oleada de autoodio la invadía. No era solo por el error de identidad. Era por la raíz del problema. Sus prejuicios. La historia que había creado en su mente se basaba en la premisa de que él, un simple jardinero, la abandonaría por alguien de su clase, una mujer sencilla y terrenal como la que había visto. Era un reflejo de su propia inseguridad, de su propio desprecio por sus orígenes humildes, los que había luchado tan desesperadamente por borrar. Esa noche, llegó a su casa, ahora silenciosa y vacía, y comenzó la purga. Abrió su armario, lleno de ropa de diseño, de trajes caros que eran su armadura, y empezó a meterlos en bolsas. Sacó cajas y guardó la decoración impersonal y fría, los objetos de arte caros que no le decían nada. Descolgó los títulos y los diplomas de la pared de su estudio, los que había usado como escudos para demostrar su valía. Durante días, vivió en un caos de cajas y bolsas, desmontando metódicamente la vida falsa que había construido. Laura, en la clínica, notó el cambio de inmediato. La doctora Valverde ya no llevaba trajes impecables, sino ropa más sencilla y cómoda. Había dejado de usar ese peinado severo y ahora llevaba el pelo suelto. Y lo más impactante, le había sonreído. Una sonrisa genuina. Una mañana, la llamó a su despacho. Laura, dijo Mónica, su voz era tranquila. Quiero que sepas que he sido una jefa terrible. Distante, fría y exigente. Y lo siento. A partir de ahora, las cosas van a cambiar aquí. Laura se quedó tan sorprendida que tardó unos segundos en reaccionar. No se preocupe, doctora. No. Sí que me preocupo, insistió Mónica. Quiero que esta clínica sea un lugar de trabajo agradable. Para todos. El jardín se convirtió en su único refugio. Pasaba cada minuto libre allí, cuidando las plantas que él había elegido. Aprendió sus nombres, sus necesidades. Sentía sus manos en la tierra, la misma tierra que él había tocado, y era lo más cerca que podía estar de él. Era su penitencia y su terapia. Sabía que no podía volver a llamarlo. No después de la humillación. Había perdido su oportunidad. Pero la vida, al igual que un jardín, a veces tiene formas inesperadas de ofrecer segundas oportunidades. Pasaron 3 meses. La primavera dio paso a un verano incipiente. Mónica había transformado su casa en un hogar. Había vendido muchos de sus muebles fríos y los había reemplazado por piezas más cálidas y acogedoras. Había impreso fotos, no de viajes a lugares exóticos, sino de momentos simples de su pasado, de sus padres, a quienes apenas llamaba. Había comenzado a reconciliarse con quien era. Una mañana, notó algo extraño en el jardín. Una de sus plantas favoritas, una hermosa clemátide que Diego había plantado para que trepara por una pared de piedra, se estaba muriendo.
Sus hojas se estaban volviendo amarillas y las flores se marchitaban antes de abrirse. Mónica intentó de todo. Consultó libros, buscó en internet. Cambió el riego, añadió fertilizante, pero la planta seguía empeorando. Se sentía como un símbolo de lo que había pasado entre ellos, algo hermoso y lleno de potencial que se estaba marchitando por su culpa. Solo había una persona en el mundo que podía salvarla. Le costó una semana reunir el valor. Cada vez que pensaba en llamar, el recuerdo de la humillación la paralizaba. Pero el amor por el jardín, la última conexión que le quedaba con él, fue más fuerte. Marcó el número, con el corazón en la garganta. La voz de Sofía respondió. Jardines del alma, ¿en qué puedo ayudarle? Mónica respiró hondo. Hola, Sofía. Soy Mónica Valverde. Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. Mónica se apresuró a hablar antes de que le colgaran. Sé que soy la última persona de la que quieres oír, y lo entiendo. No te llamo por nada personal. Es sobre el jardín. Hay una planta, una clemátide, se está muriendo. He intentado de todo y no sé qué más hacer. Él es el único que podría saber qué le pasa. Por favor. No lo hago por mí. Lo hago por la planta. Suplicó, su voz se quebró. Había humildad en su tono, una vulnerabilidad que Sofía no esperaba. Hubo otro largo silencio. Mónica contuvo la respiración. Esperé un momento, dijo Sofía. Finalmente, su voz seguía siendo fría, pero menos hostil. Dejó el teléfono y Mónica pudo oír su voz apagada hablando a lo lejos. Le pareció una eternidad. Finalmente, una voz diferente llegó a la línea. Una voz grave que hizo que su corazón se detuviera y luego latiera con una fuerza dolorosa. Ramírez, dijo él, escuetamente. No usó su nombre. No usó su título. Era la voz de un extraño. Diego, susurró Mónica. Siento molestarte. Yo. Sofía me ha contado lo de la clemátide, le interrumpió, su tono era puramente profesional. Puede ser un hongo del suelo, la marchitez de la clemátide es común si el drenaje no es perfecto. Estaré en tu zona mañana por la tarde. Puedo pasar a echar un vistazo. Era más de lo que había esperado. Gracias, dijo ella, aliviada. De verdad, gracias. Es mi trabajo, respondió él. Mis creaciones tienen garantía. Y colgó. A la tarde siguiente, Mónica lo esperó en el jardín. Se sentía tan nerviosa como una adolescente en su primera cita. Lo vio llegar en su furgoneta, aparcar y caminar hacia la puerta. Llevaba su uniforme de trabajo, y su expresión era seria, impenetrable. Ella abrió antes de que llamara. Hola, dijo ella, en voz baja. Él asintió. Doctora Valverde, muéstreme la planta. Ella lo condujo en silencio a través del jardín. Pudo ver que él notaba los cambios, el cuidado que ella había puesto en cada detalle. Pero no dijo nada. Se arrodilló junto a la clemátide enferma y examinó las hojas, la base del tallo, la tierra a su alrededor. Sus manos se movían con la misma pericia y delicadeza que ella recordaba. Sí, es marchitez, dijo finalmente, poniéndose en pie. No es culpa tuya. A veces pasa. La única solución es podarla hasta la base, eliminar todo el material infectado y esperar que la raíz sea lo suficientemente fuerte para brotar de nuevo la próxima primavera. Es un 50-50. Ella lo miraba, bebiendo cada detalle de su rostro. Parecía más delgado, y había unas pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos que antes no estaban. El silencio se alargó entre ellos, lleno de todo lo que no se había dicho. Diego, comenzó ella, finalmente. Tengo que... No, la interrumpió él, mirándola a los ojos por primera vez. Su mirada era seria, sin ira, solo una profunda cautela. No digas que lo sientes de nuevo. Ya lo dijiste. Y yo necesito saber por qué. No una disculpa. La verdad. Era su última oportunidad. Mónica respiró hondo, reuniendo cada gramo de valor que tenía. La verdad, repitió, y su voz era apenas un susurro. La verdad es que la mujer que ves ahora, cuidando de este jardín, es en quien siempre quise convertirme. Pero la mujer que conociste, estaba aterrorizada. Pasé toda mi vida adulta construyendo muros a mi alrededor, porque vengo de un lugar donde me sentía pequeña e invisible. Mis padres trabajaron toda su vida sirviendo a gente rica, y yo veía cómo los trataban, con condescendencia, como si fueran parte del mobiliario. Juré que nunca estaría en ese lado.
Así que me obsesioné con el éxito, la perfección, el estatus. Cualquier cosa que me alejara de esa niña que se sentía avergonzada. El primer día que entraste en mi clínica, vi en ti todo de lo que había estado huyendo. Y te desprecié por ello. Fue horrible, y fue mi miedo hablando. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas de nuevo, pero esta vez no las ocultó. Y cuando empecé a sentir algo por ti, algo que nunca había sentido, el pánico se apoderó de mí. No sabía cómo manejarlo. Y esa tarde, cuando te vi con Sofía, mi cerebro se cortocircuitó. Todas mis inseguridades, todos mis prejuicios, explotaron. En mi mente, era la historia que siempre me había contado. El jardinero humilde nunca podría amar de verdad a la mujer rica y complicada. Él elegiría a alguien de su mundo. A alguien fácil. Alguien como ella. Fue más fácil creer en esa mentira, herirte y refugiarme en mi fortaleza de hielo que arriesgarme a que tú me rompieras el corazón. Así que te lo rompí yo a ti primero. Fue el acto más cobarde de mi vida. Terminó su confesión, temblando, completamente expuesta ante él, esperando el golpe final. Diego la escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando ella terminó, él se quedó mirándola durante un largo rato. Parecía estar viendo a través de todas las capas, hasta llegar a la niña asustada que ella había descrito. Finalmente, suspiró, un sonido largo y profundo que pareció llevarse toda la tensión de los últimos meses. Dio un paso hacia ella y, con una suavidad que la dejó sin aliento, levantó una mano y le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. Lo que viste en mi clínica el primer día no eras tú, Mónica, dijo, su voz era increíblemente suave. Era una armadura. Igual que lo que yo vi en tu jardín esa tarde no era yo. Era el reflejo de tus propios miedos. Todos tenemos batallas de las que nadie sabe nada. Se acercó un poco más, su otra mano fue a su cintura, atrayéndola suavemente. A veces, incluso las plantas más fuertes se enferman, susurró, mirando la clemátide marchita y luego de vuelta a sus ojos. Parece que están perdidas para siempre. Pero si la raíz es fuerte, si el corazón es fuerte, solo necesitan el cuidado adecuado para volver a florecer. Mónica lo miró, una esperanza abrumadora naciendo en su pecho. ¿Y nuestras raíces son fuertes, Diego? Preguntó, su voz temblaba. Él no respondió con palabras. Se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión ardiente como el que casi habían compartido meses atrás. Fue un beso de perdón, de sanación. Un beso tierno y profundo que sabía a tierra mojada, a sol de la tarde y a segundas oportunidades. Selló todas las grietas de su corazón. Los siguientes meses fueron un lento y hermoso renacer. Diego y Mónica no se apresuraron. Reconstruyeron su relación desde cero, sobre una base de honestidad absoluta. Él la ayudó a derribar los últimos muros que quedaban, y ella aprendió a amar su vulnerabilidad. Conoció a Sofía de nuevo, esta vez como amiga, y después de una larga conversación llena de lágrimas y disculpas sinceras, la hermana de Diego finalmente le dio su bendición, viendo que el cambio en Mónica era real y profundo. Pasaron 2 años. La casa de Mónica ya no era un palacio de cristal, sino un hogar lleno de risas, de plantas de interior y del olor a la comida de Diego, que resultó ser un cocinero excelente. Se casaron en una ceremonia íntima, en el jardín, justo al lado de la clemátide, que había vuelto a brotar con más fuerza y belleza que nunca, sus flores púrpuras cubriendo toda la pared de piedra. El orgullo casi le costó a Mónica el amor de su vida, la empujó a juzgar y a despreciar por un miedo ciego, creyendo que la seguridad residía en el estatus y el éxito. Pero cuando se atrevió a derribar sus propios muros, cuando enfrentó la verdad de sus inseguridades, descubrió que la felicidad no era un premio que se gana, sino un jardín que se cultiva con paciencia, honestidad y amor. La historia de Mónica y Diego es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en su profesión ni en su cuenta bancaria, sino en la fuerza de su corazón y la nobleza de su alma. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Años más tarde, en una tarde soleada de verano, Mónica observaba desde la terraza mientras Diego empujaba a su pequeña hija de 3 años, de pelo rubio y ojos verdes, en un columpio que habían colgado de la rama de un viejo roble. El sonido de la risa de su hija se mezclaba con el zumbido de las abejas entre las flores. Él la vio observando y le dedicó una de esas sonrisas que todavía le hacían temblar las rodillas. Y en ese momento, rodeada por el amor de su familia y la belleza del jardín que los había unido, Mónica comprendió el verdadero significado de la perfección. Y si te gustó, suscríbete al canal.